Hola, hola, hola. Esto es el Faro Informativo, el lugar donde diariamente te informamos con las noticias más interesantes del país. Y justamente hoy te hablaremos sobre una de las noticias más interesantes del día porque algunas fuentes nos informaron que la tiranía está planeando la forma de crear un ecosistema electoral que lo favorezca en los próximos comicios. Mientras que para despistar a todos, el régimen está invitando al mundo a presenciar los próximos comicios legislativos. Así que el régimen de Nicolás Maduro está preparando una nueva farsa electoral para hacerse de la Asamblea Nacional de Venezuela, que hoy es de mayoría opositora y representa el único poder público legítimo que queda en el país. Todos estos interesantes detalles te los contaremos de inmediato, así que quédate con nosotros y no te pierdas ni un solo detalle de las noticias del día. Este jueves 16 de enero, diputados que habrían negociado con el régimen de Nicolás Maduro pidieron al ilegítimo y chavista Tribunal Supremo de Justicia expropiar el partido Primero Justicia, esto con la idea de controlar uno de los principales partidos de oposición y jugar a favor de la tiranía. Desde @Primero Justicia informaron que desde el día miércoles salieron de El Tigre 4 autobuses con varias personas con el objetivo de llegar este jueves a Caracas y acudir al Tribunal Supremo de Justicia. A estas personas les estarían dando $150 y una camisa amarilla de Primero Justicia para que se prestaran a este juego del régimen. Los diputados que también asaltaron el Parlamento para usurpar la junta directiva solicitaron expropiar el partido del que fueron expulsados tras venderse a la dictadura. De hecho, decenas de personas llegaron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para hacerse pasar por militantes de la tolda amarilla, y uno de ellos confesó que la tiranía le pagó para participar en el show de apoyar a los diputados envueltos en casos de corrupción. Están armando su tinglado para las falsas elecciones, tendrán sus partidos de oposición a base de transfugas y su Asamblea Nacional domesticada con su falsa oposición, y dialogarán entre ellos. Vayamos pensando cómo se van a enfrentar a esa burla, piquemos adelante. Así dijo el experimentado abogado Enrique Aristigueta Granco. Están armando su tinglado para las falsas elecciones, tendrán sus partidos de oposición, entre comillas, a base de transfugas y su Asamblea Nacional domesticada con su falsa oposición, y dialogarán entre ellas. Vayamos pensando cómo se va a enfrentar esta burla, vamos a picar adelante. Y es que mientras Maduro ajusta a los partidos de oposición a su conveniencia e impulsa la toma ilegítima de la Asamblea Nacional de Venezuela, invitó al mundo entero a creer en dichas elecciones. Y así lo dijo: invito al mundo entero a las elecciones con este poder electoral. La oposición triunfó en las elecciones legislativas del 2015, pero si quieren más garantías, estoy de acuerdo. Maduro, quien puntualizó que el único actor que no será invitado es la Organización de Estados Americanos, a cuyo secretario general Luis Almagro calificó de basura. Pero el periodista especializado en comicios Eugenio Martínez se dedicó a desmentir a Maduro al recordar que todos los partidos que integraban la Mesa de la Unidad Democrática durante las elecciones parlamentarias de 2015 están ilegalizados por el régimen, y acusó a la tiranía de querer buscar crear un ecosistema de partidos a su conveniencia. El nuevo ecosistema de partidos, esto es parte de lo que se verá hoy en el TSJ. El paso de hoy será sentar las bases para la intervención de @Primero Justicia y después de @Voluntad Popular. Y en relación con un supuesto acompañamiento electoral, Martínez señaló que no es lo mismo observación internacional que acompañamiento. Para los comicios presidenciales del año 2012, el Centro Carter rechazó la invitación como acompañante internacional, argumentando que se limitaba a observar las actividades relativas al día de la votación mediante una presencia política mayormente simbólica, señaló. Una misión de observación se instala con semanas de antelación a los comicios en los países que han admitido su presencia. En el caso del acompañamiento internacional, el CNE limita la llegada al país de las misiones una semana antes de las elecciones, recordó. Recordemos que en los últimos años, con ayuda del CNE, Maduro ha logrado la victoria en comicios por medio del uso de diferentes acciones que perjudican a la oposición venezolana, que van desde impedir el registro de nuevos electores, modificar el registro de votantes, reubicar a última hora los centros de votación, eliminar el uso de la tinta indeleble y el cactahuellas, violar la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permitir el ventajismo por parte del oficialismo. Y para colmo de males, a esto se le suma la desmotivación de los electores y la manipulación de las cifras.
Roberto Abdul, presidente del comité directivo de la Asociación Civil Súmate, ONG con experiencia tecnológica y logística en cobertura de eventos electorales, le dijo al Pan Am Spot que para que las elecciones fueran transparentes era necesario cambiar las autoridades electorales que durante años han trabajado a favor del régimen chavista. Además, recordó que es fundamental depurar el registro electoral permanente y habilitar a las organizaciones políticas que fueron anuladas por el CNE. Y en este orden de ideas, para depurar el registro electoral permanente se tendrían que eliminar a miles de venezolanos que aparecen con doble identidad y que han podido ejercer su voto más de una vez. Además, tampoco se puede permitir que el régimen reubique a los votantes de manera abrupta. Asimismo, se deberá tomar en cuenta a todos los venezolanos que han salido del país y que tienen derecho a votar desde el exterior. Cuando se habla de unas elecciones libres y transparentes, también se debería tener como objetivo la desarticulación de los grupos instigadores que respaldan al chavismo, como los colectivos, los grupos colombianos, la disidencia de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que operan desde Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales, mejor conocidas como el FAES, entre otras, que con actos de amedrentamiento y persecución les impiden a los electores efectuar libremente el derecho al voto. Lo anterior indica que para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Nicolás Maduro y la renovación del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder, implementar una fuerza de choque contra los grupos que custodian a la dictadura, candidatos con una hoja de vida intachable y una veeduría internacional imparcial que garantice que todo el proceso electoral sea transparente. Mientras tanto, el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, fijó posición luego que el diputado traidor y corrupto de la fracción PSV-CLAP, José Brito, solicitara al Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro la expropiación de la tarjeta del partido opositor Primero Justicia. Borges sostuvo por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter: hoy queda claro la maniobra del régimen. Compraron a unos pocos diputados que no tienen dignidad para quitarnos la tarjeta de nuestro partido Primero Justicia. Igualmente, Borges reiteró que el régimen de Maduro se equivocó una vez más, porque Primero Justicia no es un partido, ella es sus militantes, sus valores y la lucha que han dado. Y justamente mientras Borges expresaba su clamor, los diputados que participaron del golpe parlamentario a Juan Guaidó acudían a la justicia chavista para solicitar su reincorporación a sus partidos. Y con la reinstitución de sus garantías como militantes de Primero Justicia, José Brito, quien hace tiempo había calificado de burdel al órgano judicial chavista, pidió elecciones internas en el bloque opositor. Ese burdel, llamado Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de encarcelar a 13 alcaldes. Ese es un extracto de una conferencia de prensa brindada hace 2 años por el diputado José Brito. Se viralizó este jueves luego que el parlamentario acudiera al Tribunal Supremo afín al chavismo para solicitar su reincorporación al partido opositor Primero Justicia. Solicitar la reinstitución de nuestras garantías como militantes de Primero Justicia de forma violenta, ilegal, inconstitucional. Nosotros fuimos sometidos al escarnio público y además expulsados, dijo ante periodistas el diputado a su salida del máximo juzgado. Ante el país les decimos que nos ponemos la mano en el pecho y que este paso lo damos con conciencia clara y meridiana. Que aquí termine lo que tenga que terminar y que nazca lo que tenga que nacer. Nosotros invocamos un parlamento y un movimiento como Primero Justicia que no esté del lado de la confrontación, sino del lado de la solución de los problemas de la gente, agregó. Además de solicitar su reincorporación, solicitó dar un paso a una directiva que esté en Venezuela, que se ponga del lado de la gente. Brito estuvo acompañado de otros diputados quienes formaron parte del golpe parlamentario contra Juan Guaidó el pasado 5 de enero. La petición fue recibida por la Sala Constitucional del Supremo, que ejerce poderes definitivos en el país, y está firmada por varios de los expulsados, entre ellos los legisladores Conrado Pérez y Luis Parra, quien fue elegido presidente del Parlamento por un pequeño grupo de disidentes de la oposición y el chavismo. Brito alegó que la directiva de Primero Justicia conformó una junta de inquisición que decidió las expulsiones sin derecho a la defensa ni a la presunción de inocencia, por lo que se espera que el TSJ analice la situación y haga prevalecer el debido proceso. Parra, Brito, Pérez y otros opositores que fueron expulsados de sus organizaciones políticas se vieron señalados en una investigación periodística, según la cual este grupo de legisladores estaba colaborando con la dictadura de Nicolás Maduro
para evitar investigaciones de corrupción y sanciones internacionales. Unas 200 personas que se presentaron ante los medios de comunicación como militantes de Primero Justicia se concentraron a las afueras del tribunal y corearon consignas a favor de los expulsados. No obstante, usuarios en las redes sociales denunciaron que esas personas fueron movilizadas por el chavismo para respaldar a los diputados disidentes. Y así, llegamos al final del video por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.